¿Qué se echa más en falta? Seguramente el día a día, la relación que se crea, ¿no? En el vestuario, esa sensación de ser, entre comillas, especial, ¿no? Por ser jugador. Cuando ves un jugador, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? Cualquier jugador, por bueno que sea, con una o dos malas referencias personales, es prácticamente imposible que entre en nuestro proyecto. Y hay otra parte que te apoyas en la estadística avanzada. Hoy en día creo que todo el mundo tiene acceso a esta herramienta y bueno, hay una lectura muy clara de lo que te dicen los números, que luego hay que apoyar con la parte de intuición. Los números no siempre son la verdad, pero te dan una información. Sí tengo esa espinita en la línea que te decía, ¿no? De no tener, creo, suficientes recuerdos y suficientemente claros de todo lo que viví, porque estás en un momento de tu vida donde das por hecho que eso va a seguir sucediendo, ¿no? Y me acuerdo también de una gran insensatez, que es que no me quedé ni a ver la final. Cuando acabó mi partido me fui. Y a día de hoy, lógicamente, me hubiera quedado a ver la final de la Euroliga. Hemos visto muchos jugadores de tanto nivel que quizás se regulan más. Luis no se regulaba. Entrenaba el día que le apetecía, el día que no. Siempre he defendido que jugar por salvarse es mucho más difícil que jugar por ganar títulos, ¿no? Y que hay muchos jugadores que solo han jugado por ganar títulos, que en esa perspectiva y en esa situación de máxima presión también habría que ver. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo, un episodio en el que recibimos la visita de Jordi Grimau. Es jugador profesional con una dilatada trayectoria en el baloncesto español, que actualmente desempeña el cargo de director deportivo en el Club Básquet San Antonio. Bienvenido al canal, Jordi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, encantado. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras en estos primeros meses de postemporada? Bien, pues ahora la verdad que es el momento seguramente de más volumen de trabajo dentro de la parte de dirección deportiva y gerencia, así que bueno, son meses de muchas horas y de mucha atención al teléfono, al ordenador y prácticamente, bueno, casi literalmente tenía 24 horas menos el ratito de dormir, sí que en cualquier momento pues puede surgir cualquier llamada, cualquier necesidad de analizar alguna situación, algún contrato, así que bueno. Entretenido y contento de poder estar al cargo y desempeñar de esta función. Un cargo que al final os deja muy poco tiempo, como dices, para poder desarrollar otras actividades en vuestra vida, ¿no? Por momentos, creo que es un cargo y una situación que fluctúa mucho durante el año. Es verdad que ahora, en cuanto acaba la temporada y todo el mundo sabe de vacaciones, pues es verdad que esta parte es la que, al revés, ¿no? Es donde empieza el momento de más volumen de trabajo, de decisiones, de estudio de mercado, de relaciones con agentes, con clubes, con jugadores. Bueno, mil cosas, ¿no? Poner en marcha pretemporadas, confecciones de plantilla, logística de pisos, aviones, vuelos, documentación, visados, relaciones con otros clubes, la cantera, bueno, son como muchas cosas a la vez que tienen que cerrar un ciclo de temporada y empezar uno nuevo. Entonces, bueno, requiere como te digo, de seguro 2, 3 meses donde la necesidad de atención y volumen de trabajo es mucho más elevado que cuando está, por ejemplo, la temporada arrancada, ya tienes todos los jugadores, ya está todos los horarios del primer equipo de cantera, está todo el mundo situado, pues ahí sí que es un momento mucho más de relajado, de seguir el equipo, de acompañarlo, de solventar problemas del día a día, de continuar con un estudio de mercado mucho más relajado y con más espacio de tiempo y menos presión en la hora de tomar decisiones. Así que bueno, va fluctuando, pero como te decía, no a nivel de quejas, sino que siento un auténtico privilegiado de poder estar dedicándome a esto. Es algo que me gusta y me encanta y asumo con total naturalidad todos estos momentos de máximo trabajo.
Precisamente, Jordi, para la gente que quizás sí que esté, bueno, familiarizada contigo por tu carrera profesional, pero no quizás te vincule tanto con el Club Básquet San Antonio, ¿cómo nace esta relación con el club en el que también has desempeñado tus últimos años de trayectoria como jugador defendiendo la camiseta? ¿Cómo nace esta vinculación entre Jordi Grimao y el Club Básquet San Antonio? Bueno, yo por motivos familiares llevo ya más de 20 años aquí en Ibiza, en San Antonio. Entonces, durante muchos momentos hubo una relación de ayuda mutua con el club, donde yo necesitaba pistas para entrenar. Estuve desarrollando un campus de verano y, bueno, llegados al punto donde yo me encontraba ya en final de mi carrera, pues sí que en algunos momentos sí que me solicitaron cierto asesoramiento desde externo, por amistad, por relación que teníamos, y de ahí surgió un poquito en la época del COVID, donde el equipo que teníamos en Primera Nacional iba primero, nos proponen la opción de entregarnos a plaza en Liga EVA, y a partir de ahí empieza, bueno, la posibilidad de poder incorporarme, renunciar un poquito a mi carrera profesional y volcarnos en algo que en ese momento era totalmente utópico y mucho más cercano a un sueño incumplible que a lo que tenemos a día de hoy, donde todo se ha desarrollado muy rápido, a un nivel muy alto y con mucho éxito en todos los sentidos. Así que, bueno, de ahí poquito a poco se va afianzando la relación hasta que decido retirarme el año pasado y quedarme solo con la parte de dirección deportiva. Además, el Club Básquet San Antoni está ahora mismo en Segunda FEF, es uno de los equipos más importantes de la categoría, que las dos últimas temporadas además os habéis quedado a una canasta en el tiempo reglamentario de ascender, ¿no? Pero una cosa que sorprende desde fuera, al menos a mí personalmente, cuando sigues la categoría y el equipo, es que tenéis una estructura más cercana, o podríamos decir ya profesional en muchos sentidos, ¿no? El staff es muy amplio, algo que no es habitual en la categoría, aspectos que trabajáis en el día a día con la gente que os va a ver, todas las acciones que desarrolláis, implementación de psicología deportiva. Creo que el Club Básquet San Antonio está más cerca, digamos, ¿no? de esas categorías líderes, ¿no? del baloncesto español. Desde ese papel que desarrollas tú como director deportivo, junto a la gente que trabajas en el club, ¿cómo se encamina este proyecto del Club Básquet San Antonio de cara bueno, a sentarse en el profesionalismo? Bueno, siempre tuvimos claro desde el principio una máxima que era estar a nivel estructural en una categoría por encima de la que competíamos a nivel deportivo. O sea, estamos en EVA, intentar estar preparados para estar en Segunda FEP y ahora en Segunda FEP, una vez afianzados, estar preparados para estar en Primera FEP. Yo creo que el club en ese aspecto ha tenido una evolución espectacular, prácticamente de empezar de cero y de la nada a crear una infraestructura en todos los aspectos del club, creo que preparada para competir a día de hoy ya en Primera FEP, a la espera de que a nivel deportivo seamos capaces de culminarlo, de conseguirlo, pues no sé si ocurrirá. Sí que creo que cada vez a nivel estructural estamos más preparados, pues para ello ha habido que ir implementando herramientas y brazos en el club, pues un área financiera, un área de gestoría, un área de logística, pues un área, como decías, de psicología y de atención al jugador, equipo de comunicación y prensa, donde tenemos ya 4 personas, secretaría, abogados, pues de todo, ¿no? Una agencia de viajes, eh, tener 2 coordinadores de cantera que estuvieran más al cargo del crecimiento de la cantera, que también ha sido muy grande en relación también a la evolución del primer equipo. Entonces, bueno, creo que es algo integral que debe ir evolucionando de forma coordinada y de forma natural para que luego el impacto en caso de un ascenso de categoría no sea perjudicial para la estructura del club. Pues como decías, Jordi, al final el proyecto que estáis creando pues se orienta más a estar preparado para la próxima categoría cuando os toque dar el salto. Al final habéis estado muy cerquita en estas dos últimas temporadas. Ahora llevándolo, Jordi, un poco más a esa transición del jugador cuando se retira a otras ocupaciones, otros cargos. En tu caso ha sido la gestión deportiva. Es cierto que conocías al club perfectamente por tu vinculación personal y familiar, también porque has defendido la camiseta en las últimas temporadas, pero para un jugador
que dice después de más de 20 temporadas a su trayectoria, adiós. ¿Cómo la has gestionado esos primeros meses de asentarte en algo distinto a lo que has estado haciendo toda tu vida? Es decir, has estado vinculado a la dirección deportiva, esa dualidad de cargos, pero cuando desaparece el baloncesto, ¿cómo lo gestiona el jugador? Bueno, es un momento evidentemente complicado y duro para cualquiera, no para mí, para cualquiera que se haya dedicado a algo durante tantos años. La parte de jugador en todos estos años de dualidad de cargos siempre eh, tiene más repercusión y tiene más importancia, requiere de estar más cuidado y más atendido y más en el foco que la parte de dirección, y es verdad que se pierde una parte de tu vida que te ha acompañado en muchos más años de lo que prácticamente recuerdo desde que nací. Entonces, bueno, con la naturalidad de saber que se acaba una etapa y de entender que tienes que ir encontrando un espacio poco a poco. Hay momentos que no se pueden acelerar y bueno, me ha pasado esta temporada, ¿no? Que situaciones que no sabes muy bien dónde ponerte, si sabes que estás cerca de todo el mundo, pero a la vez fuera del grupo de jugadores, fuera del grupo del staff, cercano a la directiva, pero ya con otro papel, porque ya no tienes esa especialidad que te hacía sentir como jugador. Entonces, bueno, hay que dejar pasar un tiempo donde todo se vaya sentando, donde la gente se vaya acostumbrando, donde tú mismo te vayas acostumbrando a la gente. Bueno, yo he tenido la suerte de que he vivido los dos papeles, que la parte de dirección ya no ha sido volverme a poner en algo que no había hecho nunca, sino que ya lo tenía un poquito por la mano. Y, bueno, aceptando que se acaba una etapa muy bonita y muy chula y, y que no volverá, ¿no? Y hay muchos momentos en los que se echa de menos el competir, pero la mente tiene que ser fuerte para ir enfocándote en situaciones nuevas. Eso te iba a preguntar justo, Jordi, sobre qué es lo que más echas de menos como te digo, en esas primeras semanas en las que pasas a ocupar un cargo que ya conocías, pero no a estar vinculado a la cancha. ¿Qué es lo que más has echado de menos concretamente? Seguramente el día a día, la relación que se crea, ¿no? En el vestuario, esa sensación de ser, entre comillas, especial, ¿no? Por ser jugador, de relacionarte con los chicos, de tener vida fuera del campo, de sentirte parte de un grupo de día a día de trabajo, que son 8 o 9 meses donde no dejas de convivir y bueno. De mi posición ahora no dejas de pasar a ser un acompañante que además tiene la vitola probablemente de ser el jefe y eso sin quererlo te aparta bastante de todas estas dinámicas, que es lo que tiene que ser y es lo que tiene que ser habitual. Entonces, bueno, en mi caso no he hecho de nada de menos jugar, creo que lo llevé hasta donde lo quería llevar, donde lo quería llevar y también que llegué creo que al límite de mis fuerzas, especialmente mentales, y eso me hace que no eche de menos el juego en sí, no tengo ganas de volver a jugar. Creo que hice bien y paré en el momento que tocaba, así que por ese aspecto sí que no lo he echado de menos. Como reclamo para los jugadores, Jordi, cuando hablas con ellos para proponerles no incorporarse al proyecto, al Club Básquet San Antonio, notas que, pues bueno, por la isla, por al final lo que supone el club, por el trato, es un equipo muy atractivo para los jugadores desde fuera, que ya empieza a tenerse esa perspectiva. Bueno, creo que sí que nos hemos ganado el derecho por cómo se han hecho las cosas, por cómo hemos trabajado, sobre todo por el método de trabajo y eh, por todo lo que hay alrededor del club, de cuidado del jugador, el derecho a que sea un proyecto respetado, y creo que hemos conseguido algo muy difícil, que es que la gente que sale de aquí, muy mayoritariamente, hable bien del proyecto, a pesar de que no continúen o de que no les haya ido bien. Creo que eso es eh, la mejor carta de presentación, es que la gente que ha estado contigo pueda hablar bien del proyecto, de lo que ofreces, de lo que das, de si cumples lo que prometes. Y bueno, está claro que estamos sometidos a un margen de error y de equivocarnos y de hacer las cosas mal, pero creo que mayoritariamente la gente aprecia el corazón y la buena voluntad que hay detrás, la intención de que esto sea un lugar profesional y serio. Y también tenemos la suerte de tener un entorno maravilloso. Está claro que este mismo proyecto en cualquier otra ciudad, por no dar nombres, que no, que suene irrespetuoso, pero seguramente
no sería lo mismo, ¿no? Ibiza es un lugar especial por todo lo que atrae, por todo lo que tenemos y por la belleza de la isla. Estoy seguro que también la propia isla en sí, venir a vivir aquí, más allá del proyecto, estoy seguro que también ayuda. La marca Ibiza forma parte de nuestro proyecto y está claro que debemos utilizarlo. Por la otra parte, la parte, digamos, negativa, si se puede decir así, en Ibiza al final no es fácil organizar todo el tema de logística, de viajes, luego también de un poco de viviendas, ¿no? Para los jugadores. Desde tu parte como director deportivo, ¿cómo gestionas esta pequeña dificultad, digamos, ¿no? A la hora bueno, de crearla o configurar la plantilla? Bueno, nosotros asumimos desde el inicio las dificultades de la insularidad, lo presupuestamos, le pusimos cara y ojos y números y lo asumimos y tenemos que eh, aceptar que a nosotros estar en la misma liga que la mayoría de los equipos nos cuesta prácticamente el doble por viajes. Los alojamientos en Ibiza son absolutamente prohibitivos, seguramente de todas las ciudades que participan en nuestra categoría son los alquileres más caros con diferencia. Bueno, es cuestión de sentarte, decidir si quieres y si puedes. Y si no puedes, pues hay otras categorías donde la exigencia es más baja y no se puede hacer mucho más que aceptarlo y buscarte la vida, o si en el momento que no puedes permitírtelo, pues dar un paso atrás. No, hay situaciones que no tienen mucha más lectura. O puedes o no puedes. Si lo tienes, puedes eh, acercarte a un perfil de jugador distinto. Nosotros los primeros años no podíamos tener jugadores eh, de más edad, jugadores con familia, jugadores con hijos. No teníamos capacidad de atenderlos, por lo cual el perfil de nuestra plantilla tenía que ser de jugadores muy jóvenes, de jugadores solteros, para poder atenderles en condiciones. Ahora tenemos una parte de la plantilla que sí podemos atender en este aspecto, pero no en su totalidad, y eso está claro que te condiciona en muchos aspectos, a la hora de fichar, a la hora de confeccionar la estructura de la plantilla, a la hora de presupuestar eh, el presupuesto global, pues lo que Claro. destinas a viviendas, lo que no. Bueno, forma parte de la estructura presupuestaria del club. Claro, pero bueno, a mí una cosa que personalmente bueno, me transmite esa sensación de profesionalidad es que tanto lo bueno como lo negativo, ¿no? O por decirlo de alguna manera, o lo más complejo de gestionar, lo lleváis con naturalidad, ¿no? Tenéis muy claro a dónde queréis ir y lo que implica. Eh, Como jugador, Jordi, como decimos, has tenido una trayectoria tremenda en el baloncesto español, pero tú cuando ves un jugador, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? Bueno, hay un perfil humano de comportamiento, de educación, de referencias personales que por mi parte como director deportivo y en nuestro proyecto es vital. Creo que eh, cualquier jugador, por bueno que sea, con una o dos malas referencias personales, es prácticamente imposible que entre en nuestro proyecto. Tenemos muy claro una parte intrínseca de valores y de vestuario y de tipo de grupo que queremos construir. De ahí a que los últimos años el perfil de nuestras plantillas y de muchísimo jugador nacional, muchísimo jugador con años en la competición y de pocas apuestas a mercados de jugadores rookies y demás. Creo que en estos momentos de nuestro proyecto es esencial el compromiso y los valores de nuestros jugadores. Y por otro lado, de la parte más deportiva, creo que hay, dentro de buscar una estructura de jugador que sea acorde con lo que busca el entrenador, hay una parte de intuición que no sé si viene innata en el que busca, en el que trabaja para cada proyecto. Hay una parte en el que te tienes que fiar de lo que ven tus ojos a través del vídeo. Y hay otra parte que te apoyas en la estadística avanzada. Hoy en día creo que todo el mundo tiene acceso a esta herramienta y bueno, hay una lectura muy clara de lo que te dicen los números, que luego hay que apoyar con la parte de intuición. Los números no siempre son la verdad, pero te dan una información que apoyada de esa intuición hay que hacer un balance junto con todas Claro. estas referencias de las que te hablo, de si un jugador es entrenable, si no, si ha tenido problemas de comportamiento, el uso de la logística que el club pone
a su favor, pisos, coches, viajes, ropas, comportamientos, puntualidades, pues creo que hay un global ahí y un análisis profundo y fuerte dentro de cada perfil que pretendes contratar. Indagando un poco más en este punto de la estadística avanzada, que a día de hoy es muy importante, pero también hay que saber interpretarla de forma adecuada. En tu día a día como director deportivo, Jordi, como te digo, indagando un poco más, ¿cómo la gestionas? ¿Cómo la utilizas para conformar la plantilla? Bueno, hay herramientas que el club te ha podido contratar que te permiten no solo de visualización y seguimiento, sino de poder llevar, de poder ligar toda esta estadística prácticamente a imágenes de vídeo y luego, pues en función de lo que buscamos, de lo que busca el entrenador, pues está claro que hay que acotar, la información es muy grande y el volumen de información es tan grande que muchas veces no te sirve. Hay que saber coger las partes interesantes, las lecturas que son eficientes para tu equipo y coger unas pocas para que te sirvan de guión. Hay tantísima información y tanta capacidad de análisis que es difícil el que te diga que la entiende en su globalidad, creo que estaría mintiendo. Eh, Creo que hay que especializarse en 3, 4, 5 puntos que te permitan, eh, con el paso del tiempo, tener una capacidad de análisis comparativo en función de esos puntos, con los jugadores que tienes, los que miras, los que buscas, los rivales, y en base a eso hacer tus propias tablas de comparación. Como te digo, hay tantísimos números y tablas. Aquí delante de la pantalla del ordenador tengo leyendas de interpretación de estadística avanzada que, aun llevando 23 años jugando, no somos capaces de Claro, interpretar es complicado. a simple vista. No sabes si esos números son buenos, muy malos, un desastre o un prodigio. Entonces hay que saber buscar la manera y los puntos que eres capaz de dominar. ¿Tú crees, Jordi, que el haber sido jugador profesional durante tantas temporadas, el haber vivido tantas experiencias, te hace estar quizás más preparado para tu cargo actual? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay algo detrás de todo lo que hemos vivido como jugadores que no puedes tener, si por mucho que lo hayas estudiado. No quiero decir que no puedas hacer igual de bien o mejor el trabajo. Hay una parte de entendimiento, de intuición, de saber lo que piensa un jugador, un entrenador, de haberlo vivido, hecho incluso tú como jugador, haberlo hecho bien, haberlo hecho mal, haberlo padecido, haberlo disfrutado. Creo que hay una parte de intuición que una persona que no ha competido al máximo nivel no puede tener. La puede llegar a tener con el paso del tiempo y desde otra perspectiva, pero no desde la perspectiva del jugador. Entonces, lo que tengo claro es que ayuda, que en ningún caso puede ser un perjuicio. Yo creo que a nivel intuitivo de poder ver a un jugador y en pocos minutos o en imágenes interpretar si hay talento, si no, si puede servir, equipararlo a la liga donde estás, creo que eso son cosas que vienen como cualquier otra persona que se ha dedicado 23 años a cualquier otra profesión. Estoy seguro que es una experiencia que no se puede poner en un papel, no le dan una denominación ni de máster ni de técnico en nada, pero es algo que está dentro y que seguro es de provecho. Justo comentabas toda la experiencia que has tenido como jugador. Me gustaría profundizar un poco más ahora, porque además vienes de una familia muy ligada al baloncesto, porque tus hermanos han jugado en la ACB, Roger y Sergi. Y en alguna ocasión te he escuchado decir que desde los aficionados, quizás, ¿no? La gente ha quizás como intentado ridiculizar o decirte en algún momento que bueno, que has tenido una trayectoria peor que, sobre todo tu hermano Ruyer, ¿no? Cuando yo creo que desde una perspectiva neutra es envidiable, ¿no? No cualquiera puede estar 12 temporadas en ACB y tener esa trayectoria también en la Leporo. Precisamente, yéndonos un poco a esta etapa inicial, ¿no? Antes de asentarte en la ACB, estas varias temporadas en lo que antes se denominaba Leporo y también en LEP 2, intentando forjarte un camino. ¿Cómo fueron esos años iniciales en la carrera de Jordi Grimau hasta poder asentarse en la ACB? Pues creo que fue un camino natural. Como decías, vengo de una familia donde mis dos hermanos ya eran profesionales, y poco a poco vi viendo que yo también tenía capacidades, que tenía esa genética física que necesitas sí o sí para tener, ese carácter que necesitas para competir. Y bueno, a pesar de no ser
ninguna estrella nunca, porque nunca lo he sido, ni ser de los jugadores más destacados de mi generación. Sí vi que tenía la capacidad competitiva y física para estar a ese nivel y fluyó de forma muy natural. Enseguida ya con 17 18 años ya me acerqué al mundo profesional y desde ahí pues no volví a parar hasta los 40 que me retiré. Fueron inicios muy chulos, como te digo, muy naturales. Para mí irme de casa muy pronto era algo natural, ya lo había visto en mis hermanos. Tuve la suerte de pasar los primeros años en Lleida, donde estaba cerca de mis hermanos. Luego pasé un primer año en Gandía espectacular, muy bien acompañado, en un entorno muy familiar, donde todo surgió muy natural, donde sin ser profesional pude competir y jugar muy bien, con una exigencia media, baja, que me permitió disfrutar de mi juventud también, de pasarlo bien, a la vez que competí en una liga semiprofesional. De ahí di un saltito más y poco a poco fue surgiendo de forma natural hasta darme cuenta que me había afianzado ya en una liga como la Liga CB. Y bueno, hay un momento que lo vives como algo propio, como algo natural. Cuando llevas 3 o 4 años, pues te parece normal estar en ACB y piensas que vas a seguir así toda la vida. He tenido la suerte de estar 12 o 13 temporadas, no recuerdo muy bien. Eh, Hay un momento que pierdes la perspectiva y te parece lo normal. Seguramente en estos momentos de mi vida me doy cuenta de que esa fue una época muy bonita, donde fui muy afortunado y seguro que ahora nadie tiene la capacidad de hacerlo. Si volviera atrás, seguro que me ocuparía de disfrutarlo y de guardarlo en el recuerdo mucho más de lo que hice. Es interesante esto que comentas de un poco, pues con el paso del tiempo, cómo te das cuenta al final bueno, del mérito que tiene, ¿no? Las experiencias que tenemos. Yo creo que es algo que fuera del deporte también pasa, pero en vuestro caso además, ¿no? Los deportistas profesionales, pues bueno, como dices, estar 12 13 temporadas en ACB no es algo normal, ni mucho menos, ¿no? No es algo que pueda conseguir cualquiera. Luego tienes tus primeros pasos en ACB, digamos ya, ¿no? Como perteneciendo a un equipo de forma oficial con el Baskonia. Además, esa temporada conseguís ganar la Copa del Rey, disputar la Final Four también y quedar subcampeones de liga. ¿Cómo fue esa experiencia inicial que tuviste en ACB con el Baskonia, Jordi? Bueno, un año espectacular. Pues bueno, sí tengo esa espinita en la línea que te decía, ¿no? De no tener, creo, suficientes recuerdos y suficientemente claros de todo lo que viví, porque estás en un momento de tu vida donde das por hecho que eso va a seguir sucediendo, ¿no? Y en mi caso concreto, no volví a jugar ni un playoff, ni una Copa del Rey, ni competición europea en los siguientes 20 años. Entonces. No me di cuenta que estaba viviendo un momento que no se volvería a repetir, como es normal, pues no tienes capacidad de predecir el futuro. Pero en ese momento lo vives con naturalidad, igual que vives con naturalidad ir a entrenar con Escola, Prigioni, Sergi Vidal, Thiago Splitter, con gente que eran auténticas estrellas y que tuve la suerte de encajar muy, muy bien. Yo no tenía un papel importante, ni mucho menos, prácticamente no jugué, pero sí es verdad que en el día a día sí que me hicieron sentir importante, pues les ayudaba a entrenar. Recuerdo a pesar de que el entrenador en muchos momentos no contaba conmigo, pero sí de que los propios jugadores le solicitaran al entrenador que me pusiera en los entrenos muchísimo más, pues les permitía a ellos descansar y rotar. Y bueno, creo que fue un año que me subió de nivel, creo que estuve al nivel y que por momentos estuve compitiendo con gente que luego han sido superestrellas en la NBA. Y hubo momentos de esa temporada donde yo dentro de mi rol estaba al nivel. No tuve la suerte, creo que ese año hubiera cambiado mi vida. Creo que despidieron a Pedro Martínez en un inicio de temporada de una forma un poco extraña cuando íbamos prácticamente primeros y segundos en Euroliga. Y bueno, con la llegada de Perasovic ahí sí que quedé un poquito más relegado. Creo que de continuar Pedro Martínez y de haber mantenido ese rol donde no todos los partidos, pero iba saliendo algunos minutos y cuando hubo lesionados, creo, jugué 2 o 3 partidos que participé 10 12 15 minutos y lo hice bien. Creo que esa temporada hubiera cambiado, estoy convencido, mi carrera y mi vida. Luego me convertí simplemente en un jugador para entrenar y de ahí tuve que dar el paso a bajar de categoría y a forjarme la carrera y conseguí lo que fui capaz de conseguir. Pero sí tengo esa espinita, creo que de haber acabado la temporada con Pedro Martínez y participando, creo que mi vida deportiva hubiera sido otra.
Justo te lo iba a decir que al final tú llegas con Pedro Martínez en el cargo de entrenador y si es verdad que cuando llega Perasovic, pues bueno, no cuentas para él, ¿no? Pero sí que tenías presencia con Pedro Martínez y ibas en esa línea de ir creciendo poco a poco y ayudando al equipo también, ¿no? Con minutos en cancha. Como te decía, vives experiencias únicas bueno, que la verdad, ganar una Copa del Rey, quedar subcampeón de ACB, jugar una Final Four es algo único, pero yendo a una experiencia que muy pocos viven, ¿no? Como es disputar una Final Four, luego te preguntaré también por la Copa, desde fuera, pues todo lo que es el ambiente, el entorno, pues todo, concentración en hotel, ¿cómo lo vive un jugador, Jordi, jugar un torneo tan importante y de tanta relevancia? Pues lamento decir un poco lo mismo, dándole normalidad. En ese momento le das normalidad. De jugar un torneo más, de ir, viajar un viaje más, de estar alojado en buenos hoteles como estás siempre, de comer bien, de comer lo mismo. Pues justo además yo tuve la suerte de que estaba mi hermano también en esa Final Four. Eh, bueno, no tuve la suerte de participar eh, ni un minuto para estar ahí, pero bueno, algo increíble, ¿no? De poder estar viviendo eso, pero creo que me parece más increíble ahora que en ese momento. Que va un ¿No te poco. quedaste con ningún detalle del hotel? Pues eso, de las imágenes que ahora son tan, digamos, impactantes desde fuera de llegar, todo lo que se genera. ¿No te Sí, quedaste? me acuerdo también de una gran insensatez, que es que no me quedé ni a ver la final. Cuando acabó mi partido me fui y a día de hoy, lógicamente, me hubiera quedado a ver la final de la Euroliga y poder disfrutar de un partido de esa manera. Ahí, pues eres joven, tienes 20 años, acaba tu partido, no has jugado, pues te vas al hotel, luego a pasártelo bien y vives en otra perspectiva, ¿no? Entonces es difícil. Recuerdo eso como si fuera otro Jordi, que vivió ese momento desde la perspectiva de un chico joven, con ganas de comerse el mundo y que, como te decía, piensa que la siguiente vez le tendrá más oportunidades y que lo hará mejor o que tendrá la oportunidad de participar. Yo, aunque no jugaba, estaba muy integrado en el grupo, tenía mucha cercanía con todos estos jugadores, a pesar de que tenían más edad que yo y tengo un recuerdo muy bonito, porque tengo la sensación de haber formado parte, a pesar de no jugar, sí de haber formado parte de ese vestuario y de ese grupo de jugadores. Tengo que preguntarte por varios jugadores que tuvieron bastante presencia esa temporada para ti, tanto en el Baskonia como también como rivales. Yendo ahora por alguno de tus compañeros que, como digo, han sido pues auténticas superestrellas. ¿Cómo era el día a día quizás con un jugador que se ha llevado muchos focos como es Luis Escola? Pues un clínica entreno, porque un tío que entrenaba, pues he visto muchos jugadores de tanto nivel que quizás se regulan más. Luis no se regulaba. Entrenaba el día que le apetecía, el día que no. Eh, Tanto Pedro Martínez, especialmente en esa época, como Perasovic eran entrenadores muy duros, que proponen muchas veces entrenadores entrenos que no son especialmente agradables por la exigencia, por el tono, eh, por la mentalidad, bueno, recuerdo hacer unos contra unos todo el campo durante mucho rato, muchos ejercicios de defensa que eh, pues te exponen muchísimo, ¿no? Pues imagínate a mí compitiendo contra ese nivel de jugadores, no son entrenos para nada cómodos eh, y son gente que en este caso, en este, en ese año y esos jugadores que iban, entrenaban duro y que estaban acostumbrados a competir, venían de la época de Ivanovic, con lo cual seguramente para ellos era un pasito atrás, a pesar de la altísima exigencia de Pedro y de Perasovic. Entonces, especialmente Luis, tío que no para de competir en ningún momento. Y sobre uno de vuestros rivales en esa Euroliga, que además pues, fue vuestro principal valedor para eliminaros, ¿no? En esas semifinales, como es Anthony Parker. En directo, ¿cómo vivías tener a Anthony Parker? ¿Tienes algún recuerdo de él? No, en concreto, como te digo, al no participar deportivamente en los partidos, pues no, era más un espectador. Sí que recuerdo de ver muchísimo nivel a la vez ahí sentado y de ver que todo ocurría a una velocidad y a un nivel altísimo, con muchísimo talento, con muchísimo esfuerzo, ¿no? No me quedo solo con él porque la verdad que el nivel en general
cuando estás ahí tan cerca es muy alto, ¿no? Y es impactante a nivel global. Jordi, cuando sales de Baskonia, como dices, tienes que bajar a Lep y hacerte un hueco, pero después consigues volver al ACB con Manresa, donde terminas asentándote y te encuentras con Jaume Ponsarnau, una figura clave en tu carrera. ¿Qué importancia tuvo Jaume Ponsarnau en esta etapa para consolidarte un poco en el ACB, en base, por supuesto, gracias a tu trabajo? Bueno, un tipo clave para mí, yo creo que estuve 6 o 7 temporadas, creo que es difícil de encontrar que un jugador haya tenido 6 o 7 contratos con un mismo entrenador, tanto primero en Manresa como luego en Donosti. Eh, bueno, tuvimos momentos complicados y malos con Jaume, pero siempre eh, yendo de cara y conociéndonos bien, entendiendo que Jaume seguramente es una de las mejores personas con las que he convivido a nivel profesional. Pues cuando ha tenido que dejar de contar conmigo, decirme algo que no me apetecía escuchar, nos lo hemos dicho. Luego, cuando yo lo he hecho bien, él ha sido capaz de reforzarlo. Entonces, bueno, soy una persona vital sin la cual mi carrera en la ACB no hubiera sucedido, no tengo ninguna duda. Sin esos años en Manresa, de nuevo te digo que mi carrera hubiera sido distinta. Entonces, bueno, contento, tengo un recuerdo precioso de un proyecto que andaba siempre muy justo, que salíamos siempre prácticamente descendidos por la opinión pública y que año tras año, a base de esfuerzo, de conjunción, de saber estar, de luchar y de bajar al barro, conseguíamos salvarnos en un momento donde las distancias entre equipos eran enormes, Enormes, ¿no? ¿no? Claro. A nivel presupuestario, sino también a nivel de jugadores. Nosotros, que un equipo como nosotros consiga ganar a equipos como el Barça, Unicaja, Vitoria o Valencia en el Congost era absolutamente un milagro. Y de nuevo vuelves a la normalidad de que ocurra, simplemente lo celebres ese día, pero que un equipo con 2 o 3 millones de presupuesto le ganara a un equipo con 20, la verdad que era un auténtico milagro. Vamos con las tres últimas, Jordi, porque no te queremos entretener más. Seguro que tienes que hacer muchas gestiones, ahora que estamos además en época de mercado. Pero sí que, como comentabas, después tienes esa etapa en GBC precisamente con Jaume Ponsarnau. Antes tienes una etapa de encadenar un año en Murcia, ir a Valladolid y después estar otra vez en Murcia, donde no quizás, como decías antes, peleas por títulos, vuelves a disputar una Copa del Rey, pero sí que eres una pieza clave para que esos equipos pues consigan la permanencia y consigan asentar un proyecto, ¿no? Mantenerlo con vida en la ACB. ¿Qué recuerdo tienes de esas temporadas en las que has estado, como comentamos, en Murcia, en Valladolid, haciendo un gran baloncesto y siendo una parte también fundamental en esos equipos, aunque no lucharas por títulos? Bueno, son proyectos que empezaban las temporadas pues con esas dudas, ¿no? Con esas ganas de perseverar y estar arriba, pero también con la duda de tener que salvarse. Y bueno, siempre he defendido que jugar por salvarse es mucho más difícil que jugar por ganar títulos, ¿no? Y que hay muchos jugadores que solo han jugado por ganar títulos, que en esa perspectiva y en esa situación de máxima presión también habría que verlos, ¿no? Hay que saber estar y saber jugar en un contexto en el que sabes que, como me ha pasado, que si el equipo bajaba, el club desaparecía. Entonces ahí la presión de tener que jugar no solo por ti, por tu carrera, sino por un proyecto que detrás hay 15, 20, 30 trabajadores más que no son ni el entrenador ni los jugadores, pues secretario, la secretaria, el de logística, el delegado, el agente de prensa, pues he jugado partidos sabiendo que si no ganábamos, el club podía tener muchos problemas para mantenerse y esa presión mantenida a lo largo de jornadas donde estás al límite, si estás en puestos de descenso, si te salvas, si no, es una presión muy alta y muy distinta a la presión de saber que si pierdes, no ganas, o no subes, o no entras en playoff, ¿no? Es algo para lo que necesitas jugadores preparados y duros mentalmente, comprometidos, y bueno, es otra parte de la liga y otra parte de la competición que, a pesar de que seguramente son jugadores de menor nivel y de menor categoría, pero no por eso tienen menos mérito. ¿Cuál crees, Jordi, que es la clave para que hayas podido tener una carrera en el baloncesto profesional tan duradera y llevándolo a la ACB además, como decimos, de estar tantas y tantas temporadas jugando al máximo nivel, 315 partidos? ¿Cuál crees que es la clave? Yo creo que
cierta capacidad de perseverar, te diría, de aguantar, 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 aguantar y bueno, creo que he sido capaz de competir al nivel, de adaptarme a los niveles, de adaptarme a los roles. Eh, He sido un tipo trabajador y profesional, y me he cuidado, he respetado los lugares donde he estado, creo que siempre he dado un rendimiento al menos al nivel de lo que se espera de mí o por encima en muchas situaciones, asumiendo que no se me ha fichado nunca para ser ninguna estrella, pero que he respetado los vestuarios, que he ayudado a hacer grupos, eh, que he sido un buen elemento como joven y un buen elemento como veterano, y seguramente de ahí pues te creas una etiqueta que en algunas ocasiones es negativa, cuesta quitársela, también una etiqueta en positivo pues de ser un tipo que podía ayudar al vestuario, que podía cumplir en presupuestos más moderados en equipos de media, baja tabla. Entonces, bueno, creo que he tenido la cabeza dura y la capacidad de seguir adelante en todas las situaciones. Pues vamos con la última pregunta, Jordi. Va a ser una ronda de preguntas de respuesta más corta. Puedes matizar, pero generalmente son respuestas más cortas. Si te parece, Vale. empezamos. Jordi, ¿cuál ha sido el jugador que más te ha costado defender? Em, Alex Mumbrú era un tío muy dificultoso y muy costoso, porque era muy grande, se metía al poste, pegaba, se quejaba. Bueno, a pesar de que tengo una buena amistad con él, la verdad que siempre me resultó un tipo molesto de defender. ¿Qué jugador, Jordi, te ha impresionado más en directo? Te diría que es Cola, seguramente. Además, tuviste la suerte de coincidir con él Sí, muchos días, sí, sí. sí. Jordi, ¿cuál es la cancha que ha sido para ti la más complicada de jugar? Ah, bueno, recuerdo campos así pequeñitos como el de Fuenlabrada, el de Manresa, cuando vas de rival. Bueno, son campos. eh, Dentro de todo el respeto, son campos desagradables. La gente está muy cerca. Hoy en día está menos al uso, pero hace unos años el, el insulto del desprecio era más cercano y en pabellones tan pequeños llega más y la gente es un poquito más sangrienta en sus comentarios y en su manera de animar. También son proyectos que están luchando por salvarse y todo se vuelve un poquito más crudo. Así que por ejemplo, son dos campos que son difíciles de jugar. ¿Cuál ha sido el compañero más divertido que has tenido? Más gracioso. Te diría que igual Juan y Hasser en Murcia, un chico con el que hemos hecho mucha amistad. Precisamente mañana nos vamos con la familia a su casa Murcia. Bueno, que hemos mantenido esa amistad y que seguramente mejor lo hemos pasado a ratos tanto cuando jugábamos, cuando no jugábamos, en el vestuario, fuera del campo. Ha sido un muy buen compañero. ¿Cuál es el jugador con el que hayas coincidido dentro de una cancha, puede ser como compañero, como rival, que consideres que está más infravalorado desde una perspectiva externa? Infravalorado. Sí. Ah, complicado, la verdad. Me llevaría a un análisis un poquito profundo. He estado muchos años en ello, pero sí que hay muchos jugadores de un perfil parecido al mío, españoles, que han estado muchos años en equipos medianos, pequeños, en los que hemos tenido esa oportunidad media, pero que sí se nos ha catalogado como un jugador de equipos pequeños, medianos y no hemos conseguido dar un pasito más adelante. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en el mundo del baloncesto, Jordi? Ah, Pues mira, al final de mi carrera que aprendí a ser hipócrita. La verdad que me ha costado en muchos momentos no poner una buena cara cuando tocaba, no atender a la persona que tocaba atender a pesar de que no quería, no poner una sonrisa falsa cuando me estaba mirando la persona adecuada. Y bueno, es una parte del negocio que hay que entender y que a veces hay que entrar en el aro para luego perseverar, seguramente para luego tener esa oportunidad de la que te hablo. Bueno, hay un momento en mi carrera en lo que creía mucho en lo que era justo y en lo que no, y en mi propia justicia. Y hay veces en las que
simplemente hay que decir lo que alguien necesita escuchar, o hay que poner una sonrisa, o hay que camuflar tus sentimientos, tus sensaciones de mejor manera de cara a que la galería o las personas que decidan vean una imagen que es la que tienes que dar, ¿no? No, no siempre la imagen que sientes o que tus emociones te permiten dar es la correcta, y eso hay que aprenderlo, y lo aprendí un poquito tarde. Qué interesante eso que comentas, Jordi. Eh, ¿Cuál es el mejor recuerdo de Jordi Grimau? Pues seguramente la estancia aquí, el haber conseguido que el proyecto de Sant Antoni tenga una vitola y un toque, a pesar de no estar todavía en primera fe, tan profesional y con tan buena imagen y con tan buenas referencias a nivel general en el mundo del baloncesto. Creo que haber conseguido poner el nombre del Básquet Sant Antoni, de un pueblecito tan pequeño, de una isla tan pequeña, pues tuve la oportunidad de ir a la última Final Four de ascenso a CB, donde están prácticamente todos los representantes de todos los clubes de primera FEP, de ACB, de comisionado, de árbitros, de federación, de agentes. Y bueno, ver que nuestro nombre está en boca de todos y en un aspecto tan positivo, seguramente, más allá de lo puramente deportivo, es lo que más orgulloso me hace sentir. Y ya para acabar, Jordi, ¿nos puedes contar una anécdota con la que te quedes de tu carrera? Como decimos, que se pueda contar, que no comprometa a nadie mucho, pero una anécdota. Ah, bueno, la verdad que lo he pasado muy bien. No he sido un jugador que ha sabido disfrutar de la parte externa del baloncesto. Te podría contar muchas y te diré eh, que lo he pasado muy bien. Que hay una parte del baloncesto que también es muy importante, que es el saber celebrar al mismo nivel que te exiges para jugar. Y bueno, ha sido uno de mis lemas en el vestuario, sobre todo cuando he sido capitán, y los años que he hecho crecer el proyecto aquí, es saber disfrutar lo mismo que te exiges en el campo. Y hay momentos en los que para hacer grupo, para hacer cohesión, necesitas disfrutar, y te diría que he disfrutado muchísimo fuera del campo, que eh, he bailado, celebrado y bebido a muy buen nivel, y es algo de lo que también estoy contento. Me ha dado muchísimas experiencias y muchísimas amistades, así que creo que es algo que ha ayudado a crear en los lugares donde he estado, sobre todo en los últimos años, esa sensación de que celebrar cuando toca es igual de importante que exigirte. Bueno, pues seguro que sí, al final es una parte también muy importante para que un equipo se siente identificado en la cancha, compartir también momentos y situaciones fuera. Y nada, como te decía, no te queremos entretener más, Jordi. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos que hayas podido sacar un tiempo para atendernos. Nada, gracias a vosotros, un placer. Un placer, Jordi. Pues nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Un saludo. Hasta luego.